podemos estar añadiendo todas, leí esto, vi esta película. Y entonces dije, bueno, lo tenía pensado que hace tiempo. Y no sé qué ha sido, a mí me como también un resorte entre todo la vorágine que llevo, pero creo que ha habido un resorte, sí, en el viaje que hice a La Rioja. Bueno, pues te encuentras familia y dices, madre mía, qué follón, las relaciones familiares, qué curiosas, qué liadas, y dije, bueno, lo voy a rescatar porque merece la pena tocar el tema y verlo. Primero, digo, para hacer un poco presentación, para situarnos, empezamos con un poquito de pintura. Que nos gusta a todos la pintura, pues aparece poco a ver, voy a ver si... Y luego, mira, hacemos una miradita a la historia y empezamos a decir libros y a decir todos. Yo he ido poniendo algunos, los que me parecía, los que me han impresionado o he leído, y luego pues hay muchísimo cine sobre... Bueno, la familia está en el centro de todo, porque es el núcleo de donde partimos, donde crecimos, nos criamos, a pesar de todos los cambios que ha habido de legislación y de concepción de la familia. Pues bueno, arrastramos sobre todo nuestras generaciones, arrastramos las historias familiares, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, pues bueno, vamos a tocar a ver. Bueno, empezamos con... Yo sí que los tengo distorsionados, no sé si lo tengo muy claro. Bueno, pues lo primero, digo, voy a referirme a Oidel, porque en concreto, aunque nos llamen culturas, eso, dentro de europeas, ¿no? Occidentales, pero es el mundo que conocemos y no nos desperdigamos. Y entonces, bueno, ¿de dónde procedemos, no? Y empiezo un poco por la época medieval, ¿no? Por la época griega y romana, que todos sabemos. Bueno, las mujeres no tenían ningún papel, y hemos heredado toda, incluso a nivel legislativo, ¿no? También todo el derecho romano. Entonces, bueno, pues una visión de la familia, ¿no? En breve el viejo, vienen los ricos, a los pobres, les dan el dinero, pero bueno, cómo viven, cómo comen, es atractivo mirar y visitar la pintura, porque en los cuadros costumbristas pues hay muchos datos y mucha materia para explorar de cómo se vivía, ¿no? La literatura lo complementa, pero a veces leer literatura contrastada con la pintura nos ayuda a entender mejor, ¿no? y a tener una visión pictórica, gráfica, más real de las cosas. El viejo, todos los Bruegel son costumbristas y retratan la época, las costumbres de la época. Ya veis, bueno, pues aquí era para incidir en el papel de las mujeres, ¿no? En los roles que tenemos, y los roles son pues cuidar a los niños, y aunque hayamos trabajado muchísimo, es una época además, como vamos a ver enseguida, pues toda la literatura medieval es misógina, y nos relega también a una caricatura, y ya vamos a ver que a la vez hay una distorsión, ¿no? Porque podemos estar desde los roles de género y estar muy apartadas y ser caricaturizadas por el arcipreste, que es divertidísimo, o en el corbacho, que te dan ganas de decir que al final, de decir, pero bueno, ¿cómo puede haber un libro de arcipreste de Talavera tan terrible, ¿no? Sobre la condición de la mujer?
Pero ello no impide que se nos idealice, la figura de la Virgen, y a partir de ahí que el amor cortés nos idealice también, de manera que el matrimonio como fundamento de la sociedad y como núcleo, ¿no? también de la procreación, quede completamente abolido en la literatura como una cosa obligatoria y el amor gane la partida en los amores extramatrimoniales, ¿no? En el amor cortés. Entonces estamos siempre en un doble filo, ¿no? de concepción de lo que es la vida cotidiana y lo que es también la mirada cortesana, la mirada de una aristocracia que idealiza pues, la figura femenina y que idealiza el amor, ¿no? Entonces, bueno, Bredel es más costumbrista, no está haciendo una historia del amor cortés, ni muchísimo menos, sino que son vidas de campesinos y las mujeres pues, están con los niños, como corresponde. Ya veis los ¿cómo se llama? Los Amalfini, esta maravillosa pintura, ¿no? Todos la admiramos, ¿no? por la composición, por la perspectiva, pero ya ves, es la figura del matrimonio, de la fidelidad con el perrito y del núcleo que sustenta la burguesía y que sustenta, por lo tanto, los pilares de la sociedad, en la procreación, en las herencias, etc. Pues, bueno, es una figura clara. Y luego, naturalmente, lo que ocurre también en la mirada pictórica es, fijaros esta que bonita, ¿no? del Museo de Bellas Artes de Valencia, me parece una pintura deliciosa, ¿no? Me gusta porque, fijaos, está San José atrás, siempre esa figura no postergada, pero a veces siempre es una figura secundaria, digamos, en esa idealización de la Virgen, pero en los retratos que se hacen en el Renacimiento son retratos en los que la figura resaltada es la de la Virgen, ¿no? Es la de la Virgen, es una figura idealizada, ¿no? Y de la maternidad. Entonces, bueno, pues los niños están jugando, los papeles femeninos, el libro de oraciones y coser, ¿no? Y todos los símbolos de la pureza, en las azucenas. Es ese juego de perspectiva que vamos a analizar la pintura, pero todas las Sagradas Familias pues representan naturalmente ese contexto, ¿no? Puestas en clave religiosa, pero que retratan lo que es el pensamiento de la época y las costumbres del tiempo y cómo se tenía que vivir, ¿no? Tenemos que también más que recordar Fray Luis de León diciéndonos cómo debía ser la perfecta casada, ¿no? Entonces, bueno, calladitas y a nuestras labores. Esta es más posterior, pero es la misma escena, ¿no? De los primitos jugando y las madres conversando, es algo que todos conocemos muy bien. Pues a mí Poussin no me gusta mucho pero es un referente simbólico importante en muchos aspectos para trabajar también la literatura, porque hace pinturas muy simbólicas. Entonces, las Sagradas Familias, fijaros la conexión que hay de la familia con la visión religiosa, ¿no? Este cuadro de Murillo, que los conocemos todos, ¿no? Sagrada Familia, el pajarito, la ropa, la fidelidad, el perrito, a mí el hilado, a mí me pareció encantadora, ¿no? Rezuma
Paz no quisiera entrar dentro del cuadro, aparte del colorido de San José, como además un hombre joven, ¿no? Ya veis que el perrito siempre con esa fidelidad. Sin embargo, ya más adelante, ¿no? La caricatura también y la sátira, ¿no? Sobre la familia, aquí es todas las disfunciones. Hay perrito, evidentemente, pero fijaros que el patriarca está borracho, lo que no se debe hacer, están dando alcohol a los niños, la juerga es soberana en estas pinturas de costumbre maravillosas también de la escuela flamenca, pues ya la sátira está presente. Es la familia menos ejemplar en comparación a las que hemos visto, ¿no? A las Sagradas Familias. Esto no tiene nada de sagrado y están todos de juerga cantando y en fin, y maleducando un poco también a los niños. Ay, me he ido para allá. Y aquí pues, aquí también lo mismo, ¿no? Es la familia, fijaros, el rey es la niña, que se va, el niño también es un cuadro de costumbres, ¿no? La verdad es que son interesantísimos, ¿no? Para adentrarnos en el mundo social, ¿no? Y luego los retratos, naturalmente, el pilar fundamental de la familia está en la burguesía. Entonces, la burguesía asentada, con los hijos que se retratan, jerarquizada, pero donde los dos elementos, el hombre y la mujer, el marido y la mujer, pues representan la estabilidad y la continuidad también de la especie. Entonces, pues estos retratos tan interesantes, ¿no? de su familia, ¿no? de Bosque, son también, ya veis que son retratos también de costumbre y que voy con ellos hacia a retratar un poco la escuela flamenca, porque es donde el costumbrismo y donde se ve reflejado quizá con más nitidez, ¿no? Este mundo ya de la burguesía y del capitalismo. Ya estamos también en otro tiempo. Es un recorrido muy rápido. Aquí pues luego podéis explorar, porque esto es una manera de abrir la puerta, ¿no? Y luego, fijaros, cuando llega la ilustración, las ideas ilustradas, ya hay que incidir en una cosa, ¿no? Hemos visto la burguesía, pero ahora lo que interesa es la educación de los hijos. Por primera vez en escuela, o por lo menos se tiene la intención social de que ilustrarse, de que el aprendizaje, de que la cultura es la ciencia, son importantes, y vivimos aquí a la familia y a la madre, pues están con los libros y están educando a los hijos, y ya la familia tiene también una función y la mujer tiene también esa función transmisora, ¿no? de las ideas. Estamos ya, porque claro, en el siglo XVIII y en la Ilustración las mujeres empiezan a tomar un aire todavía no de libertad, pero sí empiezan las mujeres, las grandes aristócratas, a tener salones literarios, a recibir, y entonces empezamos a tener un papel todavía no fundamental en la escritura o en la literatura. Hay escritoras, naturalmente, pero sí como generadoras de cultura, y un papel destacado. Entonces, ¿veis? Está la familia. Ya ves que distinto también de las religiosas, ¿no? Todos los cuadros del periodo de la Ilustración. Hay muchísimos, ¿no? Y retratos además interesantes para analizar, ¿no?
incluso la ambientación, incluso los interiores. La familia del 19, ¿no? Ya veis, ya están en el salón, y los hijos ocupan el papel fundamental, pero fijaros, en el 19 llega también ese periodo también victoriano, y que ocurre también, pues es una época muy, muy represiva en la que volvemos, el romanticismo rompe todos los esquemas y todas las barreras. También el romanticismo es muy peligroso. Hay un libro de Isaias Berlin que se titula Las raíces históricas del romanticismo, y ahí analiza, no la familia exactamente, pero sí, digamos, a lo que condujo también el romanticismo, ¿no? Que parece que nos liberaba absolutamente de todo, y sin embargo, pues bueno, fue la cuna de los nacionalismos, y por lo tanto después se desarrollaron todas esas ideologías, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los nacionalismos, bien, Italia se unificó, pero que surgieron pues, los totalitarismos también, y la guerra de Hitler, ¿no? Y eso tiene también una raíz romántica. Entonces, bueno, ya veis, después justamente digamos, de esa eclosión del romanticismo, ocurre que la época victoriana, y por extensión, fijaros otra vez como las mujeres volvemos a estar con el corsé, a llevar faldas y cinturitas de avispa, a ir bien tapaditas, y mirad en el cuadro si la señora ocupa un segundo plano en comparación también a las mujeres ilustradas, ¿no? o que tenían ya cierto papel. Entonces, bueno, la familia burguesa posterior al romanticismo, o colindando, pero ya con esa burguesía de la novela realista, ya tenemos a Madame Bovary y Regenta y Ana Karenina, ¿no? Los papeles femeninos de la literatura, esos retratos tan represores y tan terribles, ¿no? Entonces, fijaros, bueno, este precioso cuadro de Renoir, pues las mujeres, veis, el perro, las niñas, el papel de cuidadora, ¿no? de la familia, y del honor familiar, y del honor, no porque Renoir lo quiera decir, pero es verdad que recae sobre nosotras, en ese, ya lo ves, si pensamos en Madame Bovary y en la pobre Anita Flores, ¿no? Y en la pobre Ana Karenina, las tres víctimas, ¿no? del espejismo romántico, y las tres, pues, desbaratadoras también de la familia, y pagan un precio altísimo, ¿no? Ya veis en la pintura impresionista estos cuadros tan hermosos, ¿no? Pero el papel de las mujeres pues está muy claro, ¿no? Estamos cosiendo muy bien, con un jardín, con la burguesía, muy bonito, pero haciendo nuestro rol de cuidadoras, ¿no? Ya se solapa también la pintura con la fotografía, y esto es, bueno, pues es Sorollano y la familia, y es otro cuadro de familia. Yo creo que, fijaos, qué interesante ver la fotografía, y ahí está el pintor un poco también viendo un poco en esa perspectiva como Velázquez, ¿no? Y la familia en primer plano. Y luego pues las consecuencias de las tragedias familiares, ¿no? Los embarazos no deseados, la expulsión de la familia,
la soledad de estas mujeres, ¿no? Que el pecado que desbaratan la familia en el siglo XIX es especialmente dramático y doloroso, y por eso también se pinta, por eso queda, digamos, testimonio, ¿no? Pero queda testimonio en la literatura. Pensemos en Pardo Bazán, ¿no? No en tantas novelas de Galdós, ¿no? No sé, Fortunata y Jacinta, que luego hablaremos un poquito de, bueno, ella. Y luego pues La desgracia, ahora que hemos visto la película, si la habéis visto, La gracia, que me ha encantado, la última de Sorrentino, pues pienso, desgracia, la gracia es el perdón, es la piedad, es el aligerar peso, y sin embargo la desgracia es cuando nos abandona, ¿no? La gracia, la compasión humana, y es un cuadro del adulterio, ¿no? Entonces, fijaros qué desesperación, y mientras los niños juegan, la familia está absolutamente desbaratada, y la pintura es testimonio de esos papeles, ¿no? De la mujer que infringe las reglas de la custodia familiar. Ya ves, podríamos analizar mucho. Esto es simplemente un juego de entrada. Luego el siglo XX ya fijaros, es un cuadro de caza, pero fijaros las veces que aparece también el perrito, es una merienda de caza, se ve el conejito ahí, y a la familia parece que sale del salón familiar, ¿no? Y son cuadros ya. Y luego este cuadro, que es muy inquietante, una familia. Este ya es un cuadro de Paula Rego, y ya veis, es bestial, ¿no? La cara de ella, las hijas, suponemos, es una familia, pero aquí se invierten los papeles, y que parece que resulta asaltado, violado, y maltratado es el elemento masculino, ¿no? Es un contrapunto a todo. Yo creo que ella lo que quiere también es darle la vuelta a todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido como el aperitivo. Ahora, porque además luego podríamos entrar en contradicción, quiero decir que habrá cuadros y pinturas y cosas que los tenemos ahí, que dices, bueno, pues este otro está contando las cosas de otra manera, pero seguramente se corresponden no solamente en la visión, sino que crean diálogo, incluso contando cosas diferentes o desde distintos puntos de vista, si nos podemos analizar. Y luego, bueno, los cuentos tradicionales, que la mayoría, si pensamos, ¿no? Daros cuenta que los cuentos tradicionales son una recopilación de historias orales, y son un producto romántico de los hermanos Grimm, un producto de recopilación del folclore que estaba disperso y de manera y con una comunicación oral, ¿no? De transmisión oral. Entonces, bueno, los cuentos de hadas nos aportan muchos datos, como la pintura, pero nos aportan muchos datos sobre lo que ocurría con las estructuras familiares, tanto en los niveles aristocráticos, en los niveles altos, como los campesinos, y en la pobreza y la riqueza, ¿no? Pero lo que se cuentan en los cuentos tradicionales, es el espejo de todos los horrores también de las historias familiares. Los pobres que no tienen que dar de comer a los hijos y los tienen que abandonar en el bosque, un gatito. Pero también el tema del incesto, que está permanentemente en los cuentos de hadas. Bueno, ahí la imagen que tenemos es cómo se contaban, ¿no? Y cómo se leían y cómo seguimos leyéndolos, ¿no?
Y luego, por tocar los dos temas, el del abandono y luego darnos cuenta que los cuentos de hadas terminan casi siempre con la boda y comieron perdices y fueron felices. O sea, el camino se abre cuando se llega al matrimonio. La mujer tiene que alcanzar el matrimonio. Pensamos en Blancanieves, pensamos en el Príncipe Azul, pensamos en el rescate de Cenicienta. En fin, hay una... el matrimonio es un fin, pero luego también, ¿qué ocurre? Los cuentos, tenemos Barba Azul, que es un elemento, es el asesino, es el maltratador, ¿no? Si nos ponemos los cuentos de hadas son de una extraordinaria riqueza, ¿no? Y el tema de la maternidad está permanentemente en ellos, ¿no? Pienso el enano saltarín que quiere tener el príncipe, ¿no? Y como le roba el primer hijo, ¿no? A la pobre, haciéndole tejer oro, ¿no? Haciéndole tejer, hilando el oro. Bueno, ahí es el pulgarcito, que ya os sabéis la historia. Y luego me he parado en Piel de Asno, porque es el cuento... por cierto, hay una película que creo que es Luis Malle, que la filma con Catherine Deneuve, muy dorada, muy especial, muy colorida. Pero Piel de Asno es la historia de un incesto. La hija tiene que huir, el padre se ha quedado viudo, el rey, y ella tiene que huir poniéndose la piel del asno porque se quiere casar con ella, simplemente, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una historia de usurpación y eso, pues toca el tema del incesto. Y luego, pues Andersen, que es, ya sabéis, también los núcleos familiares y también los abandonos, las tristezas. Andersen lo que hace es poner encima de la mesa pues la dura realidad de su tiempo, sobre todo con las chicas, con las niñas, ¿no? Uno piensa todas son historias tristes en general, las de Andersen, pero pensemos en Las zapatillas rojas. La niña de las zapatillas rojas es una criatura que el día que muere su madre, bueno, pues es una niña. Lo que ha visto es unas zapatillas, un escaparate y se las quiere poner. Entonces va al entierro con las zapatillas rojas, aquello es una escandalera de cuidado, y por ello es castigada, porque además reincide, y entonces, bueno, está condenada a ¿qué? Está condenada a avanzar toda la vida, y es de una crueldad, el cuento es terrible, el castigo de salirse de la norma y la simbología de lo que es el baile, las zapatillas, la libertad y la pasión, ¿no? Sobre todo en el rojo. ¿Y qué le pasa? Termina, no puede parar, hay que cortarle los pies, sigue danzando en muñones hasta que muere. La cerillera, lo mismo. Entonces, es la respuesta a un tiempo que se castiga. Y claro, también religioso, porque el catolicismo tiene más novato, pero en los países nórdicos, si pensamos también en Kierkegaard o en Bergman, que tocaremos al final, y que es quien ha analizado con más no sé, perspicacia y culpa, ¿no? Las historias familiares, pues bueno, las historias religiosas son mucho más rígidas y mucho más austeras, ¿no? Entonces los castigos, en fin, no pensemos que solamente hemos sido
aquí con nuestra leyenda negra, ni muchísimo menos. Y luego pues vamos a tocarlo también muy por encima, ¿no? Pero para abrir caminos. Y ahora estamos aquí y cómo evoluciona un poco la familia, ¿no? en nuestra literatura ya en castellano. Luego vamos a hablar de las obras y entramos en literatura europea. Pero bueno, Alfonso X en las partidas ya legisla desde el derecho canónico, o sea, legisla desde la religión y desde el derecho romano. El papel de las mujeres, aunque hay cosas interesantes, ¿no? También, por ejemplo, el maltrato está ya tipificado, no de una manera como ahora, ¿no? Pero sí que aparece. Es de las pocas cosas por las que una mujer se puede escapar, claro, como lo demostraba, ¿no? Y luego pensemos en las clases altas y bajas. Entonces aquí interesaba ver eso, el matrimonio. Fijaros, en la legislación de Alfonso X, la edad del matrimonio es 7 años para las niñas y 12 para los niños. Madre mía. Sí, pero no se Claro, pero conservaba, ¿por qué es esto? Porque estamos pensando en... No porque se casaron a esa edad, sino porque se prometían y porque las familias ya desde la cuna ya tenían pensada la herencia y el trabajo y cómo el trabajo de que no se dispersasen las herencias ni las fortunas. En las partidas también se legisla la dote de las mujeres, en fin. Y luego pues el contraste que hablamos, el matrimonio como eje central de la sociedad y como núcleo que mantiene la sociedad ordenada, pero el matrimonio es de conveniencia. Si vemos que los niños, las niñas pueden prometerse, casarse a los 7 años, cuando hacen la comunión un poco antes, increíble, pues luego, claro, eso rompe las costuras en la literatura. Y entonces, ¿qué ocurre cuando en las cortes, en el mundo cortesano, empieza a desarrollarse y no está la épica solamente, ¿no? Bueno, hay, entre paréntesis, hay un pasaje en el Mío Cid en el que es un pasaje inventado, pero en la afrenta de Corpes, en la que las 2 hijas del Cid son golpeadas y maltratadas por una venganza contra el Cid, ¿no? Porque ahí queda de manifiesto que estos condes de Carrión pues son unos cobardes y unos miserables y que dejan ahí tiradas en el robledal a sus esposas, ¿no? Y entonces, bueno, eso es la épica y la magnificencia de los héroes. Pero luego cuando el mundo cortesano y las guerras, digamos, se templan un poquito y nace toda la poesía trovadoresca y empezamos ya a entrar en otro ámbito, en otro periodo, lo que ocurre es que lo que se refugia, el amor, no tiene nada que ver con el matrimonio. Matrimonios concertados y estamos hablando, claro, de una clase alta. En el mundo campesino todo esto ni existe, salvo las serranillas, ¿no? Que son muy monas, muy guapas y que las cortejan los aristócratas, ¿no? A las vaqueras de las pinojosas tan hermosas. Pero el amor cortés es una exaltación platónica y luego ya no platónica del enamoramiento y de pensar que en el matrimonio el amor no cabe, solamente es la reproducción y mantenerla en estabilidad, en núcleo reproductor y en orden la sociedad. Pero el refinamiento del amor cortés es que es una escala que hay que subir hasta conquistar a la dama.
hasta que se llega a la cama o a la señora otorga, hay que pasar muchísimas pruebas y entonces ahí es donde el amor seduce y donde es un ejercicio exacerbado de seducción. Es la seducción llevada al límite. A mí me gusta el amor cortés, porque claro, porque ha dado una poesía, nos ha regalado una poesía espléndida, porque yo creo que es el primer romanticismo, ¿no? Apagar la leche y con... Entonces, bueno, estamos en eso y ahí en el amor cortés hay una idealización de la dama y muy paralela también a la virginidad, ¿no? y a la Virgen, ¿no? que hemos hablado ya. Y luego, pues claro, frente a toda la misoginia, como he dicho, el corbacho, de toda la Edad Media, Cristina de Pizan lo que hace es contestar, es la primera mujer que contesta y escribe La ciudad de las damas, indicando que nosotras podemos perfectamente administrar, como administramos el hogar, una ciudad, como la ciudad de Dios, de San Agustín, ¿no? Por poner otra ciudad. Entonces, bueno, hay alguien que ya sale al paso, ¿no? a la misoginia y responde, ¿no? Y luego, bueno, he puesto aquí a nuestra amiga Celestina, porque, claro, leemos la Celestina en una clave que no es. Siempre surge la comparación, ¿no? con Celestina, Melibea y Romeo y Julieta y el amor, ¿no? Fracasado y que acaba en muerte. Pero son temáticas completamente diferentes, a pesar de que también se inspira en un cuentecito de Bandero, en italiano, pero aquí se trata de otra cosa. Aquí se trata del castigo al amor cortés. Es la vuelta otra vez al reducto del matrimonio. Si Calisto y Melibea pecan y esta Celestina les pone en contacto, ahí terminan muriendo todos, los criados, es una parodia del amor cortés. Cómo habla Calisto, que parece además completamente tonto, Melibea es un poco más espabilada, pero el amor que se consuma, el sexo que se consuma antes del matrimonio acaba muy mal, acaban todos muy mal. Los criados mueren, Celestina muere, Calisto se cae de la escalera de un golpe bobo, Melibea se suicida y al final el núcleo familiar se espanta de tal manera que imaginaos el planto del padre de Plebeyo, ¿no? en Celestina. Entonces, esto cuando aparece justamente cuando toda la rechifla que hay en la Edad Media, todo el sentido del humor, la escatología, el cántito, ¿no? Dentro de ese aspecto, ¿no? Misógino, pero de vitalidad, ¿no? La Edad Media está llena de risas también, se corta porque la Iglesia entra y empieza a poner límites, ¿no? Y entonces, ojo con el amor cortés, porque tiene un castigo muy grave por salirse de la norma, y aquí lo que impera es el matrimonio. Y en el Lazarillo, por ejemplo, ¿cuál es el tema de la familia? Fijaros que la primera novela, y es una familia, ¿no? En la que el hijo pues tiene que aprender a buscarse la vida, con esos padres adoptivos tan espantosos, ¿no? El ciego, el clérigo y el pobre hidalgo, ¿no? que no come, y bueno,
qué tipo de familia es. Ese es el contraste, ¿no? Como la primera novela es una novela también de contestación, es una novela, creemos, ¿no? Muy ya en el código renacentista, de crítica a las clases sociales, de crítica también a la educación, es ya una mirada pues crítica, ¿no? Crítica, porque fijaros qué familia retrata, toda la picaresca, pues una madre que está amancebada con un negro, y le dice, tiene un hermanito pequeño y que se asustaba de ver al padre, ¿no? La verdad es que tiene un comienzo divertidísimo en Lazarillo, ¿no? Y sí, y esa autobiografía, ¿no? Con ciertos toques erasmistas, ¿no? de crítica. Entonces, bueno, pues la familia aquí aparece también vituperada, ¿Qué tipo de familia es esta? Si también el Lazarillo se casa para tener se casa con el ama del cura para tener un pasar, ¿no? Entonces, bueno, esa mirada de la familia, y luego ya entramos ya en materia seria, ¿no? de lo que son los núcleos familiares ya con crítica, ya ahora mezclo un poco las cosas. El Rey Lear es una tragedia pavorosa. Hay películas muy bien realizadas sobre el Rey Lear y casi siempre suele estar sobre los escenarios, ¿no? Y es una tragedia familiar de las hijas y de la traición y el padre loco. Y yo recuerdo la primera vez que la leí, quedé, dije, madre mía, el escenario tenía que estar teñido de rojo, porque la sangre corre a borbotones y a chorros en esta locura de traición, en la que la familia, pero sobre todo la figura del padre y la figura de las hijas, llenas de traiciones, pues termina de una manera espantosa con la locura del padre, ¿no? Y la única hija, Cordelia, que es Corazón, es la única que no traiciona, pues termina también trágicamente, ¿no? En fin, ya lo diré, hay una magnífica adaptación. Este director japonés tan... ¿Cómo me sale ahora el nombre? Kurosawa. Sí. Ahí tiene una obra maestra. ¿Vale? Ya hablamos, es lo mismo el núcleo familiar y las traiciones. Entramos en materia, las traiciones dentro de la familia, los núcleos familiares como oscuridad, para bien y para mal. La literatura refleja muchas veces ese mal, ¿no? Ese enredo que no sale a la luz, que debe estar callado siempre. Las oscuridades familiares deben permanecer en la sombra y ocultas, por una razón, porque si no se desestabiliza la sociedad. Sea lo que sea, adulterios, traiciones interiores, herencias que las carga el diablo, ¿no? Y Hamlet lo vemos, que es la traición. El cuñado mata al marido de la reina porque quiere tener el poder y lo envenena, y el hijo, pues, y el padre pide venganza. Es una historia de venganza y de duda y de incertidumbre, ¿no? ante cómo, y ante la figura de la madre que ha ejecutado también esa traición, ha ejecutado, ha sido cómplice, ¿no? de la muerte. Romeo y Julieta, lo mismo, las dos familias enfrentadas,
los núcleos de poder y la muerte de los inocentes, ¿no? ¿Quién paga las consecuencias, ¿no? De la rigidez familiar? Pero es que, bueno, Romeo y Julieta es el tema inmortal, porque sigue ocurriendo, ¿no? Y ya veis, sería un análisis para ver todas las secuelas que ha tenido en el cine o en la literatura, infinitas, ¿no? Aquí interesa Goya, traer los caprichos y lo que critica de esa vida familiar y de las estructuras tan rígidas, ¿no? que aprisionan a los seres. Y aquí, fijaros, por ejemplo, las mujeres pues, no tenemos otro remedio que casarnos, no tenemos ni oficio, ni beneficio, ni nada. Y entonces, bueno, el Goya tiene muchísimos caprichos en el que hay esta crítica muy ilustrada de las luces y de las costumbres del 18, y dice bien, la tienen, no leo bien el título, ya tienen asiento, ¿no? Fijaros que burla, les ha puesto las sillas en la cabeza, como que ya han asentado, no solamente la cabeza, sino que ya han encontrado acomodo. Pero tiene montones de caprichos en las que a la mano dan al primero que llega. Sea feo, sea guapo, sea un monstruo, pero te tienes que casar. Hay denuncia la violencia contra las mujeres. Bueno, los caprichos son inagotables. Y luego, pues, naturalmente, el cepo del matrimonio. Fijaos con ese bicho ahí encima, ¿no? Con esa especie de monstruo. No se pueden separar. No hay manera no hay quien les desate. Y entonces, bueno, ya la ilustración nos trae otra mirada, ¿no? Goya es muy interesante, es un gran testimonio. Y empezamos con las grandes obras maestras. Bueno, ya no sé si Orgullo y Prejuicio, Jane Austen lo que hace es explorar ese mundo pequeño en el que las mujeres tenemos que casarnos. Sí o sí, ella no se casó, pero sí o sí. Y entonces, dentro de ese pequeño mundo, al que estamos atadas y condenadas, ella lo que hace es explorar los sentimientos mínimos y darles dignidad. Dar dignidad y libertad, a pesar de que el único camino es ese. El único camino va a ser ese, el matrimonio. Fijaos, hay que casar a 5 hijas en Orgullo y Prejuicio. Hay que casarlas. ¿Cómo las casamos, no? La desgracia de tener 5 hijas y tenerlas que colocar. Pero dentro de ese mundo ella entra en la capacidad de los sentimientos, en su exploración y en la búsqueda del amor. Y en la búsqueda del amor con dignidad. Entonces hay ahí un refinamiento y una maravillosa reflexión dentro de ese pequeño mundo, porque es muy rico y por eso yo creo que sigue Jane Austen siendo una escritora que indaga, ¿no? y que matiza, ¿no? lo que no se ve de esa sociedad que además tiene que venderse en cierto modo, ¿no? Tenemos que vendernos a quien
porque caer en un matrimonio desgraciado o en un matrimonio que no va a tener dinero, que no, eso es como condenarse, como ocurre también en Mujercitas, ¿no? Un poco, ¿no? Son muy distintas, pero hay cierta herencia, ¿no? en esa visión. Y aquí, por ejemplo, a mí, claro, George Selden me parece una escritora grande y son unas novelas fascinantes. Y en El molino de Flos ahí se reivindica, claro, la imposibilidad de una mujer para acceder al estudio y como el hermano, ¿no? Y la necesidad que tiene de ello. Leer a George Eliot es también conocer la época. Ella fue muy libre, vivió con nombre, ya veis, se puso un seudónimo y tiene unas novelas no en la estela de Jane Austen, sino yendo un poco más allá, pero es una visión de la sociedad y de las mujeres también muy fascinante, ¿eh? Son novelas muy densas, muy largas y también a veces con sus puntos trágicos. Familia por excelencia espantosa. De los hermanos Karamazov, que fue una de mis primeras lecturas serias y que me conmovió muchísimo y no sé, me arrebataron las pasiones, ¿no? Pero ahí el padre es un borracho con la amante, con el dinero, con el hijo tonto, con el maltrato, y esos tres hijos apasionantes, ¿no? El místico, el intelectual y el de la gran pasión, y es el destrozo también de una familia y una guerra también difícil y intestina, ¿no? También porque bueno, pues ¿quién mata al padre, ¿no? ¿Quién mata al padre? Que se lo lleva absolutamente todo, ¿no? Hasta Lomachenko, ¿no? Que la compra. Nuestro Galdós también retrata la familia y retrata el papel de las mujeres, ¿no? La familia burguesa, la familia... ¿Para qué sirve el matrimonio? Para tener hijos. Entonces Juanito Santa Cruz, las Pelagatos, porque es un personaje que no nos provoca ninguna simpatía, ¿no? En la lectura es un chulito, un guapito, pero tiene que casarse, la madre es la que le lleva los hijos, pero a la vez estamos viendo otro mundo, estamos viendo un mundo de Fortunata. Ella es la fértil, ella es la que va a tener el hijo, pero ¿quién va a quedarse quién va a reproducir la historia familiar y quién va a tener el asentamiento burgués? ¿Quién va a coger al hijo? Pues ella, es Jacinta, ¿no? Entonces hay que sacrificar, fijaros, del amor cortés a esto. Esto ya es una crónica. Es una crónica y de todos los personajes. Bueno, esta es una novela río, es una novela maravillosa, ¿no? Con tantísimos personajes. Y bueno, la serie de televisión está muy bien hecha y todavía se deja ver y merece la pena, ¿no? Ver, porque está bien captada y están muy bien los personajes, ¿no? Alicia Ladura, ¿no? Ese personaje perdido y malbaratada, ¿no? en su locura y en el horror al que estaban condenadas las mujeres y a su marginación. Pues otra historia de familia, ¿no? Los Pazos de Ulloa, ¿no? Y aquí el maltrato es
es uno de los puntos centrales, ¿no? Y esta vida cerrada y la necesidad también de que una mujer asuma el papel de social y reproductor, pero no mientras el hombre pues puede jugar a lo que quiera. Ya ves, el siglo XIX es pródigo en esta mirada social, ¿no? En esta mirada, en esta crónica de época y de un tiempo. Y bueno, vamos a decir una cosa bonita, ¿no? En la familia, la canción de Navidad de Dickens, dentro de eso, pues la piedad, el amor, y están tan llena tanto y frente a la avaricia y al Dickens hace un canto, ¿no? a la unidad de las cosas buenas de la familia. O sea, entre unos y otros no vamos a se sacan a relucir los trapos sucios, las fealdades y las insanías de familiares, pero a la vez seguimos necesitando el núcleo familiar, porque esta es la contradicción, ¿no? Que lo seguimos necesitando a pesar de los cambios sociales. Las familias van, y fijaros, bueno, la época tantas veces llevada al cine, la última muy con el toque feminista, pero ya veis que también la chica por excelencia que quiere escribir y que va a ser libre, sin embargo tiene que entrar por el matrimonio también y estas cosas, ¿no? Estamos todavía en un tiempo en el que el matrimonio es el destino, a pesar de que haya ganas de escribir o de realizarse. Y aquí, bueno, pues todas las hermanas es un abanico de las posibilidades, ¿no? de las salidas, ¿no? Cuando ya toca salir de la unidad familiar. Y es una familia unida, madre, el padre, y bueno, Chekhov, que ya lo hemos tocado y lo hemos abordado bien. Chekhov tiene en las grandes obras de teatro, en todas, La Gaviota, El tío Vania, pero también en El jardín de los cerezos y Tres hermanas, siempre es escapar y es una crítica feroz de las relaciones familiares. Es de los egoísmos y de las relaciones también, porque, por ejemplo, en La Gaviota hay un suicidio en el hijo, ¿no? Y yo creo que él, que padeció tantísimo una vida familiar tan difícil con el padre y una madre, una familia a la que tenía que alimentar, él pues es un gran conocedor. Ya sabéis que Chekhov además al final estaba con Olga, pero él siempre mantuvo como su independencia y creo que toda la historia familiar le pesaba mucho, ¿no? Y bueno, con esto podemos, ya casi estamos en la mitad. Esto es, por fin está la primera vez que en una escena teatral una mujer dice que no a la seguridad del matrimonio. En Casa de Muñecas de Ibsen, Nora, que es por excelencia, por antonomasia, la mujer liberada, ¿qué le ocurre? Ella vive en una casa de muñecas, encerrada. Mi marido es el que proporciona el alimento, proporciona la seguridad y proporciona no lujo, pero la comodidad, ¿no? de la vida familiar, del núcleo familiar.
Pero ¿qué ocurre? Pues ella sabe que el marido ha pedido un préstamo y trata de enjuagar la cosa y de arreglar la historia del marido. El marido, claro, no lo consiente en ningún momento. Y es una historia terrible, ¿no? Para ella, porque nunca puede alcanzar el grado. Tiene que ser siempre tiene que ser una muñeca en la casa de muñecas que el marido le ha construido. Pero al final se va. Se va y dice que va a vivir su vida, a trabajar. Es la primera vez, digamos, de una manera explícita, en el que el matrimonio no es el refugio salvador en la casa de muñecas. Y podemos seguir con más, porque ahora ya llegamos al siglo XX, y el próximo día y hablamos también de cine. Y entonces ir trayendo, porque yo he ido poniendo lo que me parece, y hay en el siglo XX hay muchísimo, porque el análisis es fascinante, ¿no? Hace unos pocos días he llegado a la conclusión de que qué bien haber nacido en esta época. Porque esto es una que menos mal le digo a mi hermana, qué suerte que hemos tenido de haber nacido en esta época. Porque tenemos una sociedad más organizada, más estructurada y con un poco más de derechos y no es tan difícil la vida. Comparando con todo esto, claro. Porque además yo lo vengo viendo lo mismo en todas las series chinas de la época, de 3.000 años atrás. Horroroso. Bueno, pero no tenemos más que pensar también en nuestra juventud. O sea, nosotros venimos de un tiempo en el que no había divorcio. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Hemos alcanzado familias absolutamente diversas y incorporadas a la normalidad, digamos, ¿no? El espectro de las familias es un espectro amplísimo. Claro, entonces claro que bueno, son conquistas que no podemos perder, claro, a pesar de las dificultades y de los trastornos que puede traer el divorcio, los trastornos pero estamos en otro mundo. No, pero es que el tema de las familias inclusive se le va a dar otro contenido, que la familia son los seres que a ti te aportan afecto. Claro, pero que los podés, entonces ya vamos variando hasta el concepto de familia. Claro que lo vamos variando. Ya vamos variando. Inclusive ya hay jóvenes que a mí me lo dijeron en Barcelona hace 2 o 3 años atrás. Yo no voy a tener hijos. Y todos mis amigos no vamos a tener hijos. ¿Para qué? Para traer a este mundo sabiendo lo que les va a esperar. Porque si hay una cosa que ya sabemos, ahí tenemos el problema de la continuidad de la especie. O sea, menos mal, bueno, eso es ser catastrofista, ¿vale? Eso es ser catastrofista, desde mi punto de vista. No, pero es cierto que envejecemos, como sociedad. Sí. Menos mal que llega inmigración y llega... Pero si otra vez... Pero que vamos a llegar a perder la especie, como que no. No se va a llegar. Pero lo que te quiero decir es cómo a partir de ahora se van saliendo nuevas formas de convivencia. Sí, eso sí, eso es. Y de convivencia quiere decir la familia, pero también las parejas. Las parejas, las relaciones humanas. Claro, el cambio ha sido abismal en el siglo XX. O sea, sí. Tal cual. Pero bueno, hacia finales, pero eso es fruto también del movimiento feminista, que se han, bueno, y los colectivos hasta, oye, el matrimonio homosexual,
hacer Claro. que aquello iba a pensar cuando nosotras éramos jóvenes. Pero parece, sin embargo, pero pues, porque- fíjate, eso, algo completamente normalizado, ¿no? Sí, pero hay un término actual totalmente que son los cuidados. Ahí va yo. Ahí estamos. Los cuidados. Ahí Sí. va yo. Que estamos, ya nuestra generación más o menos, Claro. sí hay diferentes edades, pero yo creo que somos los últimos que vamos a cuidar. No, y la ruptura con la estructura familiar, decimos para bien y para mal. Pero a nosotros, claro, ¿qué nos toca? No, porque es que hay una ¿Qué realidad. pasa con el tema de los cuidados? Es que hay una realidad que tú y yo, que no somos de aquí, yo lo he visto toda la vida en mi país. Entonces, los hijos se han ido, y es lo que está pasando en España. Todos esos hijos, esa generación que ha salido de España, no va a volver a cuidar a sus padres, no pueden. Han hecho sus familias en otro sitio, en otro país, y viven de su sueldo. La longevidad. Entonces, claro, somos una generación. Yo oigo mucha gente que como que ruptura. pretende que los hijos vengan a cuidarlos. No pueden. Es que el tema de los cuidados creo que es fundamental. Sobre todo las mujeres, con todo lo que nos has ido contando, ¿no? Y todo lo que sabemos, o sea, las mujeres estábamos padeciendo la carga de ser responsables de la reproducción prácticamente, ¿no? Entonces, la mujer ha conseguido un derecho que es decidir si quiere o no ser madre. O sea, con toda la anticoncepción y con todos los derechos. Creo que eso es fundamental. Entonces, lo que no puede, está claro, que somos el receptáculo, pero mientras no haya un 50-50, quiero decir, yo puedo ser 9 meses un tal, pero los cuidados, la paternidad, maternidad, tiene que haber corresponsabilidad. No puede mezclar todo con nosotras. O somos iguales, no iguales para todo, porque si yo tengo que encontrar el compromiso, no es que sea igualdad. La igualdad no existe. pero que puedo ser yo sola la que engendre, pero la sociedad tiene que ayudarme a que yo pueda. Ante las leyes, y ante los derechos. Exacto. Y igualdad en los cuidados. Exacto. Eso nos pasa Los cuidados a niños, los cuidados a mayores. pero la literatura y el cine están abordando el tema de los cuidados permanentemente. Es que ahí va a bascular. Ahora mismo si nos reproducimos o nos extinguimos. Pero hay otra, pero te voy a contar ahí se una va a cosa. bascular. Fíjate cómo llegamos, con qué percha llegamos a la vejez. O sea, ¿cuánto cuidado? No, porque, mira, una charla entre mis hijos. Me dice mi hijo, sí, dice, ¿tu hija? Me dice, no, yo tengo que cuidar a mi madre. Y le dice mi hijo, me dice, ¿pero qué vas a cuidar de tu madre si tu madre se maneja sola para todos lados y mira la vida que hace? Si no te necesita a ti. Y tengo 74 años. Por eso te digo que también, Pero todos claro, podemos necesitar a alguien, incluso no, no yo no muy digo- mayores, que pero pasa yo- algo y te No, pero necesitas. yo estoy viendo a las personas como fueron mis abuelos, que han llegado tan estropeados Sí, y han vivido años, pero tan estropeados, que sí entiendo lo de los cuidados. Lo de los cuidados hoy es más relativo también, porque Si la sociedad Yo hace poquito me rompí la muñeca, el brazo derecho, y yo en mi casa tengo a mi muy marido. fastidiado. No sirve para nada. para nada, vale. Pobre el marido. No, yo estaba pensando más en lo más que en Si el es al pasaje. contrario, él pasó una leucemia y está como una rosa porque no lo cuidé. Y es así. Es que es así. Pero eso se aprende también. Yo quiero cambiar de tema. Seguimos. Porque y ahora que entramos en el siglo XX y en el XXI, y en las películas, ahí ya todos esos temas están ya trabajados, digamos. Entonces, vale la pena abrir la reflexión y encontrarnos Yo más que nada que hoy he venido cargada. Y no me quiero ir a mi casa cargada sin que lo vierais. Como el tema era la familia, pues yo tengo en mi casa, que compró mi marido,
Pues la familia Pascual Duarte ¿La es familia una de Pascual Duarte, pero escrita, Sí. es decir, es un facsímil de cera. Porque es que también sale. Entonces era porque lo vierais, porque vengo cargada y no quiero ir. Y más que nada por Siempre nos cae un romper... regalo, chiquillos. Eso, yo quería pues que vierais cómo se escribía entonces, porque era mano. Incluso está el cigarrillo del cela, horadando la hoja. Y es tan bonito verlo. ¡Qué bueno! Pues entonces nada más que eso es la familia Pascual Duarte. No me quería gracias poner por el otra vez regalo, sin ¿no? que lo vierais. Porque es muy bonito. Claro, es un placer. Es que es muy Yo quería anotar que los genes Sí. nos usan para reproducirse. O sea que en realidad nosotros no tenemos mucha importancia, lo que importa es que los genes sigan ese camino infinito que llevan de millones de años y que ahora se va a romper. Es decir, nosotros somos utilizados por los genes porque van a seguir. Sí, hombre, Sí, también nos hicieron creer que llegaba el 2000 y se caía el mundo. No, yo digo que tú eres portadora de unos genes que vienen de muy antiguo Sí. y que a lo mejor contigo o con tus hijos se van a acabar. Los genes lo que quieren es continuar su camino. Nosotros no tenemos importancia como personas. Que tú seas feliz o no, a los genes les traes incluido. Lo que quieren ellos es seguir. O sea, que eso está en contra un poco con lo que tú dices. Los genes quieren continuar su vida, su camino. Perdona, los genes los decido yo porque los tengo yo. Yo soy portador de genes. ¿Quién era el portador de la Yo iba genética? a mi casa con ellos. Pero tú no No, perdona, pero yo decido si quiero transmitir los genes o no. O sea, los genes no dicen nada. Yo decido sobre mi Los genes genes si lo quiero transmitir. son los que han hecho que tú estés aquí y que tú los vas a cortar. Pero pasa. No, yo no los corté, pero me parece bien. Si alguien lo quiere cortar, que lo corte. También podríamos decir en la aristocracia, en las familias endogámicas, se acaba, se destruye. Entonces, lo que hay que hacer es la mezcla. La mezcla es lo que revitaliza los genes y la continuidad. De todas maneras, llegamos a abocados al siguiente. No se sabe cuál. Bien, exactamente. Ya tan buen catástrofe. Pero, Esperanza, el futuro es África. O sea, África dentro de 50 años nos va a invadir y aquí no quedará nadie blanco. Tenemos mezcla, sobre todo porque crecen a un ritmo vertiginoso, se multiplican por 10 cada 20 años. Y entonces se nos comerán, que es lo normal. La vida